mesas ya estamos viendo muy claramente cómo el retroceso no solo es posible, sino que avanza muy rápido. Así que yo también me quiero unir, como no puede ser de otra manera, a las felicitaciones, por supuesto, de la Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento y concretamente a su concejala, a Silvia Buenavent, y, por supuesto, a su equipo. Porque, sin duda, este programa, bueno, no tenemos casi palabras, ¿verdad?, adjetivos, ¿no?, para agradecerlo. Yo diría que siempre faltan personas, pero desde luego las que están no podrían faltar. Con este programa es imposible no asistir a alguna de las mesas. Es decir, aquí no falta nadie y no nos hace falta tomar lista. Gracias. En las mesas anteriores pudimos tomar más conciencia, siempre es posible tomar más conciencia, para objetivar algunas de las raíces y también de las dificultades con las que nos enfrentamos para consolidar las instituciones democráticas y poder seguir avanzando cara a sociedades cada vez más justas. Se nos propone ahora, para acabar la jornada y poner un punto y seguido hasta mañana, un asunto también de máxima misoginia y un asunto también de rabiosa actualidad: la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y contamos para ello, como saben, con dos pensadoras que son referentes indiscutibles para abordarlo, que son pioneras, como son, por supuesto, Rosa Cobo y Alicia Millares. Así que si me tiembla la voz no es más porque estoy sobreestimulada. Seguro que, bueno, espero que de verdad me disculpéis. Con esta mesa, entiendo, se busca argumentario, se busca clarificación política a esta cuestión. Se busca, sin duda, proyectar luz sobre la ideología que subyace a la mercantilización del cuerpo de las mujeres, pues es este un asunto que resulta imprescindible, en tanto es uno de los asuntos que incapacita para avanzar con paso firme cara a un sistema democrático consolidado, cara a un sistema político racional y solidario. Si me permiten, antes de presentarlas, por supuesto, individualmente, solo faltaría, para mí son dos referentes indiscutibles y, por tanto, permítanme que haga una breve reflexión en aquellos denominadores comunes que, por supuesto, son personales, que para mí tienen, de la lectura de sus trabajos y de su activismo político. Para mí, Rosa Cobo y Alicia Millares forman parte de ese grupo de pensadoras y activistas que, dirían, potencian, no solo enseñan, sino que potencian el desarrollo de la capacidad crítica, que transmiten con pasión, claramente, decía Amelia Valcárcel esta mañana, pasión por la verdad. Yo se lo voy a copiar. Yo ponía pasión por el conocimiento, pero el conocimiento ya sabemos que no siempre lleva a la verdad. Y yo creo que tanto Rosa Cobo como Alicia Millares pues demuestran pasión por la verdad, por el trabajo riguroso, concienzudo, estudioso, agudo, con ese incluso sentido del humor que yo, si me permitís, porque vengo de la pedagogía, digo que es pedagógico, porque además de explicar bien lo que saben, lo que descubren, yo siempre percibo en sus textos ese empeño para que quienes lo leamos también lo hagamos nuestro y lo entendamos. Es decir, que nos podamos construir nuestra propia opinión a través de lo que ellas nos cuentan. Son textos, sinceramente, entiendo yo, que invitan a ser dialogados. Y también creo que son un tanto prácticos, no tanto porque den respuesta práctica, cuanto que por las temáticas que abordan son temáticas que nos afectan como personas, son temáticas complejas, controvertidas. Y yo creo que esto es lo que hace que yo, con Rosa, la cercanía que tengo es obvia, ¿verdad? Pero Alicia Millares, pues es la primera vez que la veo en persona y, sin embargo, cuando la vi, pues me daba ganas, me parecía que estaba... Yo creo que es por esto, ¿no?, que realmente me da la impresión de que la conozco pues de siempre, que es una persona importante en mi vida.
Así que allí donde pareciera haber obviedades, ellas lanzan agudísimos interrogantes que invitan a desestabilizar ciertos lugares comunes, especialmente aquellos que giran en torno a la ciudadanía en relación a la democracia. Voy a empezar, por tanto, con la profesora Rosa Cobo. Bueno, Rosa Cobo Bedia es teórica, feminista, escritora, profesora titular en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña, entre otras, imparte la materia de Sociología del Género. Es también en este momento la directora del Centro de Estudios de Género y Feminismo de la misma universidad y también dirige la tercera edición del curso de Historia de la Teoría Feminista. Dado que ya dije antes que yo estaba en la Universidad de La Coruña, entenderán que yo intente estar muy cerca de Rosa, porque para mí es una garantía de que mi cabeza y de que el feminismo estará aprendiendo en el día a día. Rosa Cobo ha sido fundadora y primera directora, además, del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la misma universidad y ha dirigido el Máster sobre Género y Políticas de Igualdad. Ha sido miembro del equipo asesor de la Universidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y también asesora en el Ministerio de Igualdad. Destacan en sus líneas de investigación la teoría feminista y la sociología del género. Y con este marco, con esta perspectiva, lanza su perspectiva hacia el multiculturalismo, cuestiona la globalización, la democracia paritaria y las nuevas formas de violencia patriarcal. Entre sus muchas, y entiendo que estoy en un foro que ya lo saben, pero para mí es un honor repetirlos, pero no los voy a decir todos, obviamente. Entre sus muchísimas publicaciones, tanto en solitario como editora de libros o en obras colectivas, pues destacaríamos, lógicamente, pues el último hasta ahora, porque me consta que quizás mañana ya tengamos otro, pero hasta ahora, hacia una nueva política sexual, las mujeres ante la reacción patriarcal y fundamentos del patriarcado moderno, y como editora, Educar en la ciudadanía, perspectivas feministas o interculturalidad, feminismo y educación, además de muchísimos artículos y también en prensa, también en ese empeño de realmente tener voz, de estar presente, como muy bien se decía antes, pues en lo social más amplio. Imparte cursos y conferencias sobre sociología del género y teoría feminista en España y diríamos, yo creo que en casi toda América Latina. Así que, sin más, yo darle las gracias por estar a su lado. Y tienes la palabra, Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecer esta cariñosísima presentación a Ana, que a todas luces es un poco exagerada, pero muchas gracias, Ana. En segundo lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero muy especialmente a la Concejalía de Igualdad y a Silvia Buavén, en primer lugar, que me haya invitado y, en segundo lugar, que organice cada año unas jornadas de este significado político. En tercer lugar, agradeceros a todas vosotras. En la sala, desde aquí, se palpa cierta energía feminista. Así que muchísimas gracias. Me pone muy contenta estar aquí. Me pone muy contenta estar aquí porque aquí veo caras de amigas y las que son amigas, fenomenal, y las que no lo son, somos compañeras. Todas somos compañeras en la lucha feminista. Voy a hacer una reflexión sobre la prostitución de la siguiente manera. En primer lugar, diré que la prostitución, para poder explicar lo que significa desde un punto de vista político la prostitución ahora, en el siglo XXI, yo me voy a enganchar a una observación que hace, ya estoy con esto de que no me acuerdo de los nombres, nunca pensé que se me fuese a olvidar Saskia Sasse.
Saskia Sassen dice, bueno, más que decirlo, ella parte del supuesto de que estamos viviendo un momento histórico de transformaciones muy profundas, de cambios sociales muy intensos, y ella explica que todas las instituciones, todos los entramados institucionales, pero también sociales, están sometidos a cambios también. ¿Cómo son esos cambios? Esos cambios, dirá Saskia Sassen, operan de la siguiente manera. Instituciones nuevas se ven ocupadas por lógicas de funcionamiento antiguas y instituciones que se crean, asimismo, también se ven ocupadas por lógicas de funcionamiento nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la prostitución es una realidad social que hoy tiene unas características tales que la convierten parcialmente, pero solo parcialmente, en un fenómeno social nuevo. No tiene mucho que ver la prostitución del siglo XXI con la prostitución de los años 30, de los años 40, que nos llegaba a través de las novelas, en fin, a través de la literatura, ¿no? Para poder entender esta prostitución del siglo XXI, en primer lugar, es preciso entender que la prostitución se encuentra en la intersección de tres sistemas de poder y que fuera de estos tres sistemas de poder no podríamos dar cuenta del significado político, del significado social que tiene la prostitución. El primer sistema de poder, por supuesto, es el patriarcado. Voy a citar, no podría hacerlo de otra manera, voy a citar a Kate Millett cuando habla de patriarcados contemporáneos. La prostitución es una realidad social inherente a todas las variedades o modalidades de patriarcado. El segundo sistema de poder es el capitalista. La prostitución, ya lo voy a decir después, no ha tenido ninguna relevancia apenas económica hasta que, a partir de los años 80, a partir de la aparición de lo que llamamos el capitalismo global, y el capitalismo global, por lo tanto, es otro sistema de poder que nos proporciona, que nos da mucha luz para entender lo que es la prostitución. Y el tercer sistema de poder es el racial cultural. ¿Qué quiere decir con que el tercer sistema de poder en cuya intersección está creciendo la prostitución es el racial cultural? Pues riadas enormes de varones de los países que Sousa Santos denomina como centrales, viajan en esos viajes brutales a países pobres a tener sexo con mujeres que pertenecen a otras culturas, a culturas que están inferiorizadas y que pertenecen a otras razas que también están inferiorizadas, por lo menos pues, por la ideología etnocéntrica, y no solo. Y no solamente son los varones que hacen turismo sexual, sino también las cientos de miles de mujeres que llegan a Europa de países pobres, de países más que pobres, de países con altísimas tasas de pobreza y que vienen no de una forma espontánea. Por lo tanto, el elemento racial y el elemento cultural es realmente un sistema de poder sin el cual no podríamos entender la prostitución en el siglo XXI. Por otra parte, la prostitución solamente creo que se puede entender también no solamente en la intersección de estos tres sistemas de poder, sino también en la intersección de dos procesos sociales que han cambiado el mundo para todas nosotras. Y no solamente para todas nosotras, también lo han cambiado para los varones. Por una parte, la reestructuración de la economía que va a tener lugar en los años 70, a partir de los años 70,
y que va a dar lugar a la transformación de ese capitalismo que conocíamos y que en algún momento llegamos a pensar que era un capitalismo que podía ser regulado, que podía ser razonablemente domesticado, y su conversión en este capitalismo global, en este capitalismo neoliberal que no encuentra límites a la hora de mercantilizar cualquier realidad que se encuentre. Y, por otra parte, además de este proceso de reestructuración del capitalismo, va a haber otro proceso, y es un proceso de reestructuración de los patriarcados contemporáneos, de los sistemas patriarcales. Nos encontramos con que la prostitución solamente podríamos entender su crecimiento y su conversión en una grandísima industria, en una industria que mueve miles de millones de euros cada año. Solamente podríamos entenderlo en el cruce de estos dos procesos sociales. Dice también Saskia Sassen, no es que yo la quiera citar mucho, que a partir de los años 70 comienza todo lo malo. Y a partir de los años 70 y los años 80, en esa década, empieza a crecer de una forma gigantesca esta industria del sexo, que podríamos, en algún momento, creo que podríamos denominarla uno de los verdaderos holocaustos del siglo XXI. Vamos a ver, ¿por qué? Yo lo que quiero explicar de una manera muy fragmentaria, por qué es muy importante para las feministas, pero también porque es muy importante para las ciencias sociales, porque es muy importante el estudio de la prostitución. ¿Por qué la prostitución no tiene que ocupar un lugar marginal dentro de la agenda política feminista, sino que tiene que estar en el propio corazón de la agenda feminista? ¿Por qué? Por lo siguiente, yo creo que la prostitución es una especie de mirador, una especie de emplazamiento privilegiado para poder entender dos lógicas distintas. Por una parte, las lógicas sistémicas de funcionamiento del capitalismo global y, por otra parte, las lógicas patriarcales. ¿Por qué? Pues porque en la prostitución se encarnan realmente algunas de las tendencias sistémicas que nos van a ayudar a comprender exactamente qué es lo que está pasando en este momento histórico que estamos viviendo. Por lo tanto, yo le otorgaría a la prostitución, lo podría definir como un emplazamiento simbólico y material privilegiado para poder entender cómo funciona hoy el capitalismo y cómo funcionan también estos patriarcados contemporáneos. Aún así todo, voy a dar varios ejemplos para que no creáis que esto es una afirmación que no tiene mayor fuste, ¿no? Por ejemplo, la mercantilización del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres la podemos ver en la prostitución. No solamente en la prostitución, Alicia Millares nos va a hablar también de los vientres de alquiler, ahí también vamos a ver la mercantilización del cuerpo de las mujeres, pero digamos que la prostitución es un lugar privilegiado para entender esto. Si queremos entender qué es esto que se llama las economías ilícitas o la economía criminal, lo único constituyente, por cierto, fundamental, necesaria, imprescindible para el crecimiento económico del capitalismo global, tenemos que mirar la prostitución. En la prostitución se dan todas las formas de economías ilícitas y se dan todas las formas de economía criminal. Si queremos analizar qué es la deslocalización, tenemos que ver la prostitución. En la prostitución se produce una deslocalización de cuerpos de mujeres que están en países con altas tasas de pobreza, que son deslocalizados y que son traídos a los países centrales. Si queremos examinar esta filosofía que está en el propio corazón del capitalismo global, pero también del patriarcado, que es la idea de que los deseos, siempre que los puedas pagar, se pueden convertir instantáneamente en derechos, solamente tenemos que mirar la prostitución. Por lo tanto, la idea que yo quiero transmitir, porque me parece que es fundamental, es que solamente de todo el sistema social, si aislásemos la prostitución, a través del estudio y del análisis de la prostitución, podríamos
podemos entender muchas de las tendencias que explican el capitalismo global, pero que también explican los patriarcados contemporáneos. Con esto ya quiero decir algo que a mí me parece que es fundamental. Yo no digo nada nuevo, esto lo dice, desde luego, esto que voy a decir lo dice Sheila Jeffries. La única manera de poder entender la prostitución, la única manera de poder comprender el significado político que tiene es si la contextualizamos en el marco de la economía política. Esto lo dice Sheila Jeffries y tiene muchísima razón. Luego voy a explicar por qué tiene. Ahora voy a explicar 2 o 3 cosas para que veáis cómo esto es así. Lo nuevo de la prostitución es que el capitalismo ha entrado de lleno a apropiarse de esta institución y en este sentido, y aquí es donde creo que la otra cuestión que es importante, cuando el capitalismo se apropia de la prostitución, otorga más poder a los patriarcados, pero también otorga mucho más poder a los varones individualmente, porque les va a convertir en unos consumidores que están haciendo algo que es perfectamente, no solamente legal, sino que también tiene la marca de la legitimidad, porque no llega a ser otra cosa más que un simple acto de consumo. ¿Por qué digo que la prostitución debe de, que como os digo no lo digo yo, sino que lo dice Sheila Jeffries, por qué la prostitución debe ser investigada, debe ser estudiada en el marco de la economía política? Por lo siguiente, parecería que las mujeres en prostitución parecería que llegan de una forma completamente espontánea, parecería que la pobreza y la desigualdad que ha traído consigo la reestructuración del capitalismo y su conversión en esto que llamamos vulgarmente neoliberalismo, parecería que eso ya de suyo trae consigo de una forma espontánea el que no miles, sino millones de mujeres desemboquen directamente en la prostitución. Y sin embargo no es así. La prostitución es un grandísimo negocio y es un grandísimo negocio que no surge espontáneamente, sino que está inducido por aquellos gobiernos que estiman que no se han podido enganchar a la economía global porque no tenían un tejido económico, no tenían un tejido industrial para poder engancharse a la economía global, y entonces han visto que la prostitución, también el trabajo doméstico, pero la prostitución da muchísimo más dinero, han visto que la prostitución significa que las mujeres que salen de esos países y vienen a los países que tienen altas tasas de bienestar, esas mujeres van a mandar dinero a sus países, van a mandar remesas. De modo que esto significa un desahogo económico para todas esas sociedades que no tienen bienestar, cuyos habitantes, cuya población no tiene bienestar. De modo que en este sentido es fundamental. Pero también es fundamental en otros sentidos más. Los gobiernos construyen, edifican circuitos semi-institucionalizados por los que transitan mujeres para la prostitución desde los países periféricos a los países centrales, y lo hacen de la siguiente manera. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando da préstamos de ayuda estructural a los países pobres, les pide como condición que edifiquen, que fabriquen una industria del ocio y del entretenimiento, porque esa es la garantía de que les van a devolver la deuda. Por lo tanto, yo lo que quiero, la idea que quisiera transmitir es que la prostitución no es un efecto directo y sin mediaciones de la desigualdad, sino que el propio funcionamiento del capitalismo global, y no solamente del capitalismo, sino también de las lógicas patriarcales, hacen que esto esté medianamente diseñado, por decirlo de esta manera. No diré completamente diseñado porque eso parecería, ¿no?, una especie como de conspiración, no es eso lo que quiero decir, pero lo que sí digo es que no es un fenómeno espontáneo. Y esto es fundamental porque si no es un fenómeno espontáneo ya tenemos una razón más para poner en cuestión la idea del consentimiento de las mujeres en prostitución, por poner un ejemplo, ¿no? En fin.
Hay países, no es que haya países, hay gobiernos de países, por ejemplo el de Tailandia o por ejemplo el de Gabón, que han hecho unas declaraciones que tienen un significado, sobre todo porque son declaraciones que encierran la verdad. Cuando dice el ministro de Tailandia: tenemos necesariamente que perder a 2 generaciones de mujeres para que nuestro país, estas son unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación, para que nuestro país salga de las tasas de pobreza en las que se está moviendo. Las declaraciones que poco después hizo el otro ministro de Economía, creo recordar, de Gabón, iban en la misma dirección. Por lo tanto, la prostitución, el viejo canon de la prostitución, tenía una marca exclusivamente patriarcal. Era una industria un tanto artesanal y no tenía ningún impacto económico. El nuevo canon de la prostitución tiene un grandísimo impacto económico, oscila entre ser a veces la primera, a veces la segunda y a veces la tercera industria ilícita en términos de beneficios a escala global. Por lo tanto, el nuevo canon de la prostitución es una industria extraordinariamente compleja, con muchísimos actores económicos, pero sobre todo con unos niveles de complicidad de estos empresarios, que no dejan de ser proxenetas, estos estados, gobiernos y las instituciones del capitalismo internacional, que saben que la prostitución es un sector fundamental en este proceso de reestructuración del capitalismo global. La prostitución, lo voy a decir de otra manera, la prostitución representa, y también voy a volver a citar para esto a Saskia Sassen, representa una de las grandes expulsiones de mujeres que son características del capitalismo global. Una expulsión que va de los países del sur a los países del norte, de los países periféricos a los países centrales, de aquellas culturas que están en una posición de inferioridad social, aquellas culturas que han sido inferiorizadas por las culturas dominantes, a los contextos de las culturas dominantes. Un éxodo, una expulsión de los ámbitos rurales a los ámbitos urbanos. Es una expulsión en masa de mujeres que son expulsadas de sus propios entornos familiares, pero que también son expulsadas incluso de las propias biografías, muchas de ellas muy modestas, con las que habían intentado diseñar su vida. Por lo tanto, no voy a decir que solamente la prostitución es una de las grandes expulsiones del siglo XXI. No sería verdad. Tenemos todos los refugiados, tenemos en Bolivia y en Brasil cómo comunidades culturales son expulsadas porque las grandes multinacionales necesitan la madera, necesitan, en fin, las expulsiones, la definición de las personas expulsadas como desechables es una característica que expresa el capitalismo del siglo XXI. Dentro de todas las expulsiones, a mí me parece que aquella que tiene unas características quizá más brutales es la de la prostitución, porque no es solamente una expulsión del capitalismo, sino que también es una expulsión de todos los sistemas, del sistema de poder patriarcal o de los sistemas de poder patriarcales. El camino que recorren las mujeres que desembocan en la prostitución siempre es el mismo, es el que va de la exclusión a la expulsión. Ya de por sí muchas de ellas viven en una situación de exclusión, pero la exclusión siempre es una patología, pero la expulsión es una patología doble, es una patología triple, es un golpe irreparable a la identidad de las mujeres expulsadas. Pero no es una expulsión, no es una expulsión que acabe ahí, es una expulsión que tiene destino. Son los pisos, son los clubs, son las zonas acotadas, son las calles, son los macroburdeles. La prostitución se alimenta de mujeres con pocos recursos materiales y culturales que son expulsadas de sus hogares, de sus entornos, que son expulsadas de sus propias expectativas de vida.
La violencia de la expulsión se completa con otra violencia, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a la soberanía de su cuerpo, a la soberanía de su sexualidad. A mí me impresiona muchísimo cuando algunas teóricas de izquierdas hablan de que el cuerpo de la mujer es la última soberanía, la última frontera del capitalismo. Y quienes dicen que el cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo, sin embargo, declaran estar a favor de la reglamentación, de la legalización de la prostitución. No es posible. No es posible. La violencia es la conversión del cuerpo de las mujeres en una violencia. La prostitución es por boca, por decirlo de esta manera, de los puteros, de los consumidores de prostitución, es un acto de poder, es un acto de violencia y no puede ser leído de ninguna otra manera. Solamente, si tengo 5 minutos más, solamente quería completar esta reflexión con otra que tiene que ver con la necesidad que tenemos en la academia de construir un marco analítico, no diré completamente nuevo, porque no existen marcos analíticos completamente nuevos, pero sí necesitamos un marco interpretativo sobre la prostitución en el que se visibilicen y se identifiquen analítica y políticamente más actores dentro de este mundo, dentro del universo prostitucional, más actores que en los estudios académicos han quedado subrepresentados, han quedado subteorizados. Se ha impedido que entren a formar parte del imaginario de la prostitución. Lo voy a decir de otra manera. Hay que mostrar aquello que se ha dejado históricamente al margen y que ha quedado subteorizado. Tenemos que conceptualizar, si no, no podríamos comprender la prostitución, tenemos que conceptualizar lo subterráneo, lo que no se ve, todo el sistema causal que hace que la prostitución se haya podido convertir en una gran industria. Tenemos que llegar a identificar esas ramificaciones subterráneas que hacen de la prostitución un fenómeno parcialmente nuevo, solamente parcialmente nuevo. Y lo parcialmente nuevo tiene que ver con esa marca que le proporciona el capitalismo global, pero también tiene que ver con que el capitalismo global le proporciona más poder, más margen de maniobra a los consumidores de prostitución, a los puteros, pero también a los empresarios, por llamarlo de esta manera. Es imprescindible hacer una distinción de la prostitución como institución de las mujeres que están dentro de la prostitución. Quienes tenemos una posición inequívocamente abolicionista, y la mía desde luego lo es, consideramos que esta institución tiene que ser desactivada, pero al mismo tiempo tenemos propuestas de políticas públicas para las mujeres prostituidas. Quienes tenemos posiciones abolicionistas no pensamos que las mujeres en prostitución tengan que ser criminalizadas de ninguna de las maneras. Muy al revés, lo que pensamos y lo que hacemos las feministas dentro del marco político feminista es establecer criterios políticos de solidaridad con las mujeres prostituidas. Y además tenemos un modelo para desactivar esta brutal institución. Por supuesto que es el modelo abolicionista y que podemos hablar de los países que lo han puesto en marcha. Tenemos, y ya con esto acabo, desde las posiciones críticas sobre la prostitución,
que no son otras que las abolicionistas, reclamamos la construcción de un marco analítico, crítico, de un marco interpretativo, crítico sobre la prostitución, pero también pedimos reconocimiento conceptual y reconocimiento social y político para las mujeres que están en prostitución. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Presento ahora a Alicia Millares Fernández. Alicia Millares es filósofa, profesora y escritora feminista, destacada por sus trabajos sobre igualdad y política, educación y derechos de la ciudadanía. Sus líneas de investigación son el feminismo como filosofía política, feminismo contemporáneo y su conexión con las transformaciones de la democracia, con el perfeccionamiento de la democracia, los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo. En su trayectoria combina de una manera magistral. Yo creo que está últimamente en todos los sitios. Luego nos tiene que dar, ojalá, ¿no? La vemos y la escuchamos muchísimo. En su trayectoria combina la teoría con el activismo político, comprometiéndose en la necesaria vinculación del feminismo con políticas públicas de igualdad. Fue jefa de gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, consejera técnica de la Unidad de Igualdad, Mujer y Ciencia del Ministerio de Educación y asesora del gabinete de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Integrante del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer y secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. Es además, en la actualidad, portavoz de la plataforma No Somos Vasijas y también la veíamos en el manifiesto del Tren de la Libertad. Como integrante del proyecto El Camino hacia la Paridad, realizó varios trabajos respecto a la representación política de las mujeres en las instituciones, las repercusiones de la aplicación de las cuotas en los partidos políticos, realizando para esto una radiografía del Congreso de los Diputados en sus primeras 7 legislaturas, la paridad como derecho. Es autora de publicaciones múltiples también, de libros a nivel individual y también participando en obras colectivas, de las que vamos a destacar Nietzsche o La Edad de la Comparación, Democracia feminista y artículos de los siguientes libros, entre otros muchos, insisto. Sin género de dudas, logros y desafíos del feminismo hoy, educar en la ciudadanía, perspectivas feministas o interculturalidad, feminismo y educación. Además, cuenta con numerosos artículos en revistas especializadas y también en diferentes medios de comunicación, también en ese empeño que compartía, que decía antes, con Rosa, por salir y estar muy presente en la sociedad para que realmente el feminismo se convierta en una voluntad común. Tienes la palabra, Alicia, y gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Ana, realmente por la presentación. Gracias, Silvia, por invitarme un año más a estar aquí y compartir con todas vosotras. Es verdad que esto es una gran escuela feminista, Rosa, pero las que estamos en este lado estamos sometidas al 3er grado feminista. Es decir, es que iba a enfocar al público y no logro veros, es decir, no logro veros. Es un 3er grado. Y en ese 3er grado, pues bueno, vamos a contar todo lo que haya que contar sobre estas cuestiones. A mí me toca abordar la cuestión de la práctica del alquiler de vientres y decías que últimamente aparezco por varios lados. Es decir, me recordaba aquello de la canción ¿Qué trabajos nos manda el Señor? Pero en este caso es ¿qué trabajos nos manda el neoliberalismo? Es decir, ojalá no me viera en estas. Y ahí enfoco, porque si no Ángeles me va a reñir, enfoco con la última parte de mi intervención. Voy a empezar por el final.
El 17 de este mes, el 17 que fue el lunes, se presentó, como sabéis, la red estatal contra el alquiler de vientres. En este momento ya estamos en unas 100 asociaciones que han firmado y que se han sumado a la causa. Así que os doy la referencia para que las que aquí queráis sumaros, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, lo hagáis. La referencia es no alquiles vientres todo seguido, noalquilesvientres.com. Ahí os encontraréis una página donde solamente tenéis que dar al submit, que siempre aparece, o sea, al suscribo, y ya está, ya formáis parte de la red estatal. ¿Y por qué este lunes ya se dio el acelerón para generar esta red? Bueno, pues porque había una razón primera y evidente y otra de fondo, que era necesario construir la imagen de realmente, yo creo que todo el feminismo, o una buena parte del feminismo, luego ya veremos que quizá no tanto, pero una buena parte del feminismo, intuitivamente, cuando surgió el debate del alquiler de vientres, sabía que aquello no estaba bien. Es decir, podíamos no tener las razones ni los argumentos, pero sí que intuíamos que algo no iba bien. Que algo no iba bien, aunque solo fuera por una cuestión casi que es la clave en el feminismo. Durante siglos, y además desde la historia del feminismo se ha estudiado, durante siglos, uno de los fundamentos por los cuales el patriarcado justificaba la subyugación de las mujeres era precisamente por las diferencias biológicas que operaban entre varones y mujeres. Es decir, ¿cuáles son las diferencias biológicas? Las diferencias biológicas evidentes son la fuerza como distinción biológica que corresponde a todos los varones y la capacidad reproductiva, que es la gran diferencia biológica que corresponde a las mujeres. Y curiosamente, durante siglos, la humanidad, la capacidad reproductiva, que era la que distinguía a las mujeres, fue la que generó y desembocó y las transformó en mujeres dependientes. Esa era la explicación del patriarcado. Nuestra capacidad reproductiva nos convierte en seres dependientes. Y algo nos sonaba raro y extraño cuando en el siglo XXI de nuevo aparecen las capacidades reproductivas de las mujeres, pero no ya para justificar la dependencia de las mujeres, sino con el único interés de apropiarse de ellas. Ya es decir, no las hemos podido vencer por su diferencia biológica, por lo tanto, aquello que las distingue, que es la capacidad reproductiva, yo, patriarcado, me voy a apropiar de ella. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago fomentando, como bien decías, Rosa, gracias a los tiempos neoliberales, fomentando una práctica que única y exclusivamente consiste en apropiarse de la capacidad reproductiva de las mujeres para cedérsela a terceras personas. Y ahí, encima, se acompaña con una de las grandes figuras que además el patriarcado siempre insistió en él, que es el de la Virgen María, es decir, el altruismo. Claro, el relato está hecho desde hace mucho tiempo, solamente hay que cambiar las metáforas, porque en el fondo me recuerda al siglo XIX, me recuerda al siglo XVIII, al XVII, al XVI. Lo único que hago es cambiar la metáfora. No te llamo Virgen María, di aquello de hágase en mí según tu voluntad, pero te digo, ay, tu capacidad reproductiva, y tú que eres una mujer increíblemente generosa, que vives para otros, te voy a decir, acepta lo de hágase en mí según tu contrato.
estamos en lo mismo. No nos hemos movido. No nos hemos movido. No nos hemos movido. Y es muy triste de ver. Pero a veces el patriarcado, hasta él mismo, entra en confusiones. Aunque mira que pule y pule el lenguaje. Pule y pule el lenguaje de tal manera que ya nos olvidamos que estamos hablando de mujeres, que estamos hablando de embarazo, que estamos hablando de parto, porque hablamos de gestantes, de gestación, y ya no se sabe de qué hablamos, porque intentan confundir. Pero incluso ellos mismos, a veces se les va la olla y creen que, bueno, que no caemos en ello. Y todavía tienen algún desliz. ¿Y cuál es el desliz que han tenido? Uno fantástico, que es el que nos acelera el proceso de la red estatal, que es que durante 2 o 3 años en este país se realizaba una feria de subrogación. Claro, si yo dijera, yo la nombro, yo feminista malvada, nombro lo que sucede en ese hotel como una feria. No, es que son ellos los mismos los que lo definen como feria. Ese es un desliz que han tenido. Le llaman surrofer, o sea, feria de subrogación. ¿Y qué es una feria? ¿Qué es una feria? Es decir, que yo no tengo nada que hacer. Ellos mismos han denominado a eso una feria. El desliz que han tenido. Creían que todo el monte es orégano. Creían que realmente todas íbamos a sentirnos otra vez en la peana moral que nos querían colocar y que íbamos a claudicar ante aquello de hágase en mí según tu contrato. Pero hete aquí que no. ¿Una feria qué es? ¿Una exposición de qué? De mercancías. De mercancías. O de animales. Pero eso ya entonces se dice feria de ganado. Vamos a suponer, una feria es una exposición de objetos, mercancías. ¿Cuál es la finalidad de una feria? El beneficio económico. Claro, cuando ellos mismos designan eso que a nosotras nos quieren vender como altruismo, como una feria, ya nos dicen todo lo que entienden sobre la práctica de vientres de alquiler. Yo muchas veces he tenido discusiones con mujeres del feminismo que dicen que no les gusta que utilicemos la expresión vientres de alquiler o alquiler de vientres, porque dicen que es peyorativo. Y yo les digo que yo no la utilizo, yo la utilizo en el sentido en que ellos es como nos entienden a nosotros. Nos entienden única y exclusivamente como vientres puestos en el mercado, que eso es lo que está y lo que sucede en la feria de Surrofer. Son stands, uno detrás de otro, donde se ofrecen por catálogo mujeres con una serie de características físicas. Feria de ganado a mí me parece poco. A mí me recuerda al mercado de esclavos. Cuando nos queda en la película y nos queda en los retratos que nos quedan de las épocas, ¿no? Cuando llegaba el comprador y les pedía a los esclavos, los palpaba, que abrieran la boca, les miraban los dientes. Bueno, pues cuando yo encuentro en un catálogo una serie de fotografías de mujeres donde me vienen con las características de un embarazo, embarazo múltiple, implantación de 3 o 4 embriones, y me van dando las características de si ha cedido ya más de una vez un hijo, tal. Me encuentro ante una feria no de ganado, me encuentro ante una feria de esclavas. De esclavas. Eso es lo que es. Claro, cuando salieron en principio lo quisieron legitimar con la historia. Claro, otro desliz que tuvieron. Dijeron, no, pues es que esto siempre ha sucedido históricamente. Y recurrieron al desliz mayor que tuvieron, que fue a la figura de Abraham, de Sara y Agar. Claro. Y además es que lo recordáis, aquí hay muchas personas de la plataforma No Somos Vasijas desde su inicio, cómo intentaban
justificar, pues eso, con la figura de que esto siempre ha sucedido. ¿Qué ha sucedido siempre también? ¿Cuál es el trabajo más antiguo del mundo? Es decir, todo el rato es la misma retórica. Lo intentaron justificar vía histórica. Entonces nos llevaron a los tiempos de Ur, patria de Abraham, patriarca entre patriarcas. ¿Y qué hizo Abraham? Le quitó a Agar, su hijo, para dárselo a Sara. ¿Y Agar qué era? Una esclava. Es decir, claro, les vas desmontando argumentos y entonces tienen que mejorar su asunto. Aparco lo de la Surrofer, creo que de alguna manera ya ha quedado, porque quería empezar por el final. Y me voy, de nuevo, como yo me enrollo, voy a explicar 4 puntos, seguro que me quedo en los 2 primeros, y lo otro queda para el debate, pero bueno, me interesa. ¿Cuáles son, digamos, los puntos en los que yo incido de alguna manera para trasladar por qué estamos en contra de la práctica del alquiler de vientres? ¿Cuáles son lo que llamaríamos, o lo que yo llamo también, secretos y mentiras de la gestación subrogada? ¿Cuáles son las trampas reales? La trampa evidente del lenguaje, la utilización de eufemismos para que la gente no tome conciencia de que estamos hablando de embarazo, de parto, de madres e hijos. Es decir, esa es evidente y en esa no quiero abundar. Luego en el coloquio podemos abundar más, ¿no? Solamente que yo ya, lo de la gestante, ya me lo han oído muchas personas que están aquí en el público, cada vez más me recuerda a el manzano, el peral o la higuera, es decir, un árbol frutal. Es decir, pues ya la manera en la que se utiliza me recuerda a eso. Solamente voy a decir 4 razones, voy a abundar en 4. La primera es que la práctica del alquiler de vientres exige un contrato, se hace mediante un contrato. Y ese contrato es un contrato abusivo. Explicaré por qué es un contrato abusivo, el contrato de alquiler de vientres, que ellos llaman contrato de subrogación. E intentaré explicar también otra que nos han intentado colar, pero que no cuela, que intentan hacer la comparación de la práctica del alquiler de vientres con la donación de órganos. Por lo tanto, explicaré por qué creo que se establece una falsa analogía con la donación de órganos. La tercera la has tratado tú de alguna manera a la hora de hablar del consentimiento y demás, que es el tratamiento de la libertad y es su uso que está convirtiendo el concepto de libertad en una auténtica parodia, es un uso paródico ya de la libertad. Y acabaré, si llego, a la manipulación emocional con el que se está abordando esta cuestión, por la cual muchas personas tienen problemas a la hora de tomar posición. Es decir, el problema es que estamos ante un debate que se está abordando de una manera tan emocional que incluso las personas sienten dudas a la hora de posicionarse en contra. Bien, todo eso acompañado del contexto, porque el contexto es muy importante. La feria de subrogación, la feria de mercados de alquiler de vientres, ¿hubiera sido posible hace 15 años en este país? No. El contexto socioeconómico todavía no era de tal cariz como para que cualquier gobierno, no pienso ni siquiera cualquier gobierno, hubiera permitido que se realizara una feria de alquiler de vientres. Con lo cual, hay algo que ha cambiado en estos 15 años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el contexto socioeconómico. ¿Hacia dónde? Hacia la hegemonía neoliberal. Ha cambiado eso.
confabulado además, y este es uno de mis pesares, confabulado además con un despiste conceptual por parte de la izquierda y del feminismo que era impensable hace 15 años. Sí, tenemos una hegemonía ideológica que nos viene, que es el neoliberalismo, que asola a todos los países, y una izquierda y un feminismo con una desconceptualización severa. ¿En qué se nota? En lo que hoy exponía, por ejemplo, Soleto por la mañana y que tú has expuesto ahora por la tarde. Soleto por la mañana decía que vamos hacia, y es verdad que vamos hacia un escenario de empleo y de económico donde no va a haber trabajo para toda la ciudadanía. Más o menos, pero previsiblemente vamos hacia un modelo económico donde los estados no podrán garantizar que haya empleo para toda la ciudadanía. Por lo tanto, cabe hacer dos cosas. Lo que habéis expuesto por la mañana, que no voy a exponer ahora. Es decir, ¿qué hacer con las mujeres? Si al menos yo puedo, como Estado o Gobierno, garantizar un mínimo de acceso de empleo a los varones, ¿qué hago con las mujeres? Pues con las mujeres hago dos cosas. Vuelvo otra vez a la mística de la feminidad, a ver si algunas pican, y si no, voy a hacer algo que además solamente pueden hacer ellas, aquello que tiene que ver con su especificidad sexual. Voy a ver si aceptan nuevos modelos de trabajo. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de trabajo? El trabajo sexual y el trabajo reproductivo. ¿Qué debería hacer la izquierda y el feminismo? Denunciar que no es posible hablar en términos de trabajo sexual y trabajo reproductivo, que hay que hablar de explotación sexual y explotación reproductiva y que está íntimamente vinculada al neoliberalismo como sistema económico. ¿Lo hacen de manera mayoritaria? No, tenemos un despiste, nos debatimos en la polémica. Por lo tanto, ese es el contexto. Y en ese contexto nos ofertan la práctica de vientres de alquiler. ¿Por qué es un contrato abusivo? ¿Qué hay de abusivo en ese contrato? Antes de empezar en ello, quisiera también, ya veo que me voy a ir por muchas ramas, quisiera desactivar una de las grandes confusiones que en este momento salen además desde sectores de la izquierda y desde el feminismo. Es que es terrible ver que los ataques a las personas que estamos en contra de regular favorablemente la práctica del alquiler de vientres no proceden de la derecha política. Los ataques proceden de la izquierda y de sectores del feminismo. Es muy terrible de ver. Es muy terrible de ver. Entonces, ¿cuáles son los argumentos demagógicos que utilizan? Uno de ellos, el argumento demagógico que utilizan, uno de los primeros, es asociarnos a las personas que estamos en contra de la práctica del alquiler de vientres, de su regularización positiva, asociarnos con la Iglesia Católica y el Vaticano. Lo habéis oído, ¿verdad? Es decir, es un argumento demagógico, pero es un argumento demagógico que durante un mes apareció como titulares en la mayor parte de los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como digital. Las feministas y el Vaticano están asociados. Bien, hay una manera de romper ese argumento demagógico, muy simple, porque a veces nos abruman y la demagogia es lo que tiene, que a veces abruma. Hay un argumento muy simple. Cada vez que alguien te diga, es que estáis compartiendo tesis con el Vaticano, tú lo miras así muy fijamente. Y como además será de izquierdas, porque con el de derechas apenas dialogamos, nos tomamos cervezas, será de izquierdas o feministas, lo miras. No voy a decir eso de, en fin, es que ya cuando me pongo así,
Me acuerdo de la otra butad de una política de hace 4 días. Y le preguntas, ¿estás en contra de la pena de muerte? ¿De la pena de muerte? ¿Cómo no voy a estar en contra de la pena de muerte? Compartes tesis con el Vaticano. Desarmado el argumento. Desarmado el argumento demagógico, ya lo dejas desequilibrado. Por lo tanto, en este nivel nos estamos moviendo. Insisto, en este nivel nos estamos moviendo y los ataques no proceden de la parte conservadora, proceden de la izquierda y de sectores más minoritarios del feminismo, pero de la parte de la izquierda que no lo tiene nada claro en esta cuestión, aunque últimamente sí que lo van teniendo claro. Y ahora, sin embargo, lo puedes seguir mirando y decirle, sin embargo, las personas que están a favor de regular positivamente la práctica del alquiler de vientres tienen la misma concepción que el Vaticano del embarazo y el parto. Y dirán, uy, ¿de qué habla esta? Pues también muy simple. La explicación. Durante los tiempos de la democracia, por no remontarnos en el pasado, como sabéis, la Iglesia Católica ha intentado interferir a lo largo de estos 30 años de democracia sobre, por ejemplo, la posibilidad de legislar o no leyes favorables al aborto. Sabéis de sobra que la Iglesia Católica es una iglesia que está absolutamente en contra de que haya legislación favorable al aborto. ¿Cuál es su argumentación de fondo? Porque hasta la Iglesia no solamente puede decir porque Dios lo dice, ya no le sirve en el siglo XXI decir porque Dios lo dice, tiene que argumentar. Y la Iglesia se ha visto obligada a argumentar. El argumento que ha utilizado la Iglesia siempre para negarse y prohibir regulaciones favorables al aborto ha sido que ha partido de la concepción, de la imagen, de que un feto y la mujer son independientes. Y puesto que son independientes, ninguna mujer puede acabar con el feto. Es decir, ha partido de la independencia de la mujer y del feto. Fíjate, la Iglesia no ha logrado imponer sus tesis sobre el embarazo y, sin embargo, lo van a lograr a imponer estos que parten absolutamente de la misma idea. Solamente alguien que crea que el feto es independiente de la mujer que es la madre, puede pensar que esa criatura puede ser cedida a él. Tienen la misma concepción que el feto y la mujer son independientes. O sea que nos hemos logrado liberar de la Iglesia y ahora, una vez que nos hemos logrado liberar de la Iglesia, llega una nueva pesadilla para las mujeres del siglo XXI, en forma, eso sí, y en envoltura, eso sí, pseudo técnica y pseudo de izquierdas y pseudo feminista. Porque hay que empezar a decir que quien defiende esa práctica y su regulación no tiene nada ni de feminista ni de socialista. Pero hay que empezar a decir otra cosa más. Hablando, en este caso, ya para los partidos políticos de izquierdas, porque la derecha va a estar en contra, pero por razones de otro orden o índole. Partidos de izquierdas que, sin embargo, sí se declaran
en contra de la regulación de la prostitución como trabajo, y lo hay, Izquierda Unida, el Partido Socialista lo lleva en sus líneas estatutarias. Es decir, ¿en serio que partidos que se declaran en contra de la explotación sexual de las mujeres se pueden mostrar favorables a la explotación reproductiva de las mujeres? Es decir, podemos mantener un mínimo de coherencia. Es decir, y eso es lo que hay que ponerles, el espejo. Oye, tú te declaras en contra de la explotación sexual. Por la misma razón te has de declarar en contra de la explotación reproductiva de las mujeres. Porque en el fondo ambos modelos forman parte de un sistema económico que es el neoliberal, que tú, si te llamas de izquierdas, no podrás defender de ninguna de las maneras posibles. Y hay que empezar a hablar en estos términos, porque si no, el despiste conceptual de muchísimas personas de la izquierda seguirá, vamos, en caída libre, en caída libre. Por lo tanto, esa es otra de las, digamos, argumentos. ¿Qué hay de abusivo en el contrato de la gestación subrogada? Parece que me pierdo, pero no me pierdo. ¿Qué hay de abusivo en el contrato de la gestación subrogada, de la práctica del alquiler de vientres? ¿Por qué afirmamos de manera tan categórica las personas que conformamos la red estatal en contra del alquiler de vientres o, en su momento, la plataforma No Somos Vasijas? ¿Qué tipo de contrato es este? Es un contrato absolutamente neoliberal, pero a cara descubierta. A cara descubierta. Los sistemas neoliberales han promovido en los países recortes en derechos, pero ninguno de ellos se ha atrevido a abordar por primera vez que en un contrato aparezca de manera explícita la renuncia a un derecho fundamental. Menos en este. Este contrato, el contrato de la práctica de vientres de alquiler, o la práctica en sí, existe por una única cláusula, y es aquella en la que se le pide a la mujer que aborda el embarazo y el parto para ceder su hijo a terceras personas. Hay una cláusula que es imprescindible, que es la cláusula de renuncia al derecho fundamental de la filiación y la custodia. Y no hay eufemismo, aquí no cabe la mala interpretación. En el contrato de gestación subrogada, en el principio de todo, el primer artículo es: la mujer renuncia a la filiación y la custodia. Y la filiación y la custodia es un derecho fundamental. Por lo tanto, es el primer modelo contractual típicamente neoliberal en el que de manera explícita se le pide a una serie de personas que renuncien a un derecho fundamental. No encontraréis ningún otro. ¿Y en serio que la izquierda va a tragar porque se regule una modalidad contractual en la que se le pide explícitamente a una de las partes que renuncia a un derecho fundamental? Es decir, ¿nos hemos vuelto tarumbas? Todo lo demás que aparece en ese contrato es mero y simple maquillaje. Dicho de otra manera, la práctica del alquiler de vientres no existiría si no fuera por la cláusula. La cláusula de la renuncia al derecho de filiación y custodia es lo que permite que exista la práctica del alquiler de vientres. Si no, no existiría. Y estamos tan perturbados o tan cegados por nuestro deseo de tener un hijo que creemos que es legítimo pedir a una persona que renuncie a un derecho fundamental. Como hay gente que esto no lo entiende, suelo poner un ejemplo que entienden mejor. ¿Os imagináis que los partidos políticos, las personas de izquierdas,
estuvieran de acuerdo en que se regulara positivamente una modalidad contractual en la cual una de las partes, imaginemos que esa parte son los varones, se les pidiera que además de aquello que contratan, renunciaran de manera irrevocable al derecho al voto. El otro día cuando le dije eso a Francino, dijo, no, que va. Pero además es que saltó. Saltó como un... Bueno, me lo imaginé porque yo estaba en el teléfono, o sea, no lo vi. Pero es que el no fue de tal calibre que tú dices, ¿y por qué eso sí lo ves? Y no ves que a las mujeres se les está pidiendo la renuncia a un derecho fundamental. ¿Por qué tú, que no vas a firmar ese contrato que afecta a los varones que van a renunciar a ese voto, sin embargo te opones radicalmente a que eso se regule? Y no tienes ninguna duda. Pero en este caso sí. Entonces, ¿qué subyace? Subyace a lo mejor que consideran que los derechos de las mujeres no tienen el mismo rango de importancia que los derechos de los varones. Porque para mí la entrevista del otro día fue muy reveladora. Y entonces cuando acabé dije, ¿qué pasa aquí? Pues pasan dos cosas. O consideran que nuestros derechos, como son recién adquiridos, es verdad, llegamos a la ciudadanía política hace nada, y hace menos nada, es más, ya incluso, y aquí mira, un colateral, hemos disfrutado tan poco de la filiación y la custodia que ahora encima a la izquierda defiende la custodia compartida. Es que ya está bien. Ya, es decir, hemos logrado hace relativamente poco, es tan poco que es en el caso de España, hace 30 años, el reconocimiento de la filiación y la custodia. Y ahora, de nuevo otra vez, las generosas aceptamos custodias compartidas y aceptamos contratos en los que se nos pide la renuncia a un derecho fundamental. ¿Puede ser un argumento el que una persona decida libremente firmar ese contrato? ¿Es un argumento? Cualquier persona que está en esta sala sabe de sobra que el hecho de que una persona sin mayor capacidad reflexiva, porque ya insisto, hay que decirlo así, decida que no tiene ningún problema en firmar ese contrato, hay que decirle a esa persona que los contratos no se pueden transferir. Es más, que cuando tú transfieres los derechos, si tú transfieres derechos, sueles estar cometiendo un delito. ¿Qué pasa si tú vendes el voto? ¿Acaso no tiene la Administración la potestad para investigar si realmente ha habido compra de votos en un proceso electoral? ¿Y acaso la Administración, cuando se entera de que ha habido compra de votos en un proceso electoral, no llama a ese proceso electoral un fraude? ¿Acaso podemos nosotros vender nuestra cartilla sanitaria, que es el plástico que ejemplifica que tenemos derechos sanitarios? Podemos. Pero ¿qué pasa si la Administración nos pilla en esa venta? Que considera que hemos hecho un delito. ¿Por qué? Porque con los derechos no se mercadea, ni se transfieren a terceras personas. Los derechos se ejercen o no se ejercen, pero individualmente. No los puedes transferir. Y cuando los transfieres, ¿quién se hace cargo de esos derechos transferidos? ¿Quién? ¿Terceras personas? No. ¿Pasan a quién? Al Estado. Por lo tanto, va de esta cuestión. Y por eso es un contrato abusivo. Es un contrato abusivo porque exige a una de las partes la renuncia a un derecho fundamental. Y ninguna persona mínimamente democrática, mínimamente, ya no digo de ideología, sino
que tenga verdadera conciencia democrática podría aceptar nunca que los derechos formaran parte de una relación contractual. Es tan simple como eso. Eso por un lado. Es un contrato abusivo. ¿Cómo voy de tiempo? Fatal. 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 Ya sabía yo. Pero el resto muy bien, ¿eh? Solo del tiempo vas mal. Bien. Es un contrato abusivo. Pero es un contrato abusivo que además tiene todas las características, yo no soy jurista, Mar, no te veo, ¿sigues por aquí?, de la premeditación y alevosía. ¿Por qué? Porque es un contrato que se firma con meses de antelación a que se haga el proceso de fecundación y transferencia embrionaria. ¿Por qué ese contrato se firma con tantos meses de antelación? Aparece para ello una figura jurídica que a mí me hace muchísima gracia, que es la figura jurídica de los padres intencionales o la expresión declarada en el contrato de una voluntad progenitora. Pero ¿por qué se hace con tantos meses de antelación? ¿Por qué no se hace en el momento en el que arraiga el embrión en el cuerpo de esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué necesita tanto tiempo antes? ¿Cuál es la causa? No hay mucho que pensar. No hay mucho que pensar. Se inventan la figura de la filiación intencional o padres intencionales con meses de antelación, porque tienen incluso las personas que carecen de la capacidad reproductiva, lo saben que los últimos meses de embarazo son meses de vínculo real entre, ¿qué?, la madre y su hijo. Con lo cual, si tú has firmado con meses de antelación ese contrato, aunque esa mujer, pongamos en el 7º mes de embarazo, en el 8º, empieza a generar un vínculo casi. Es que además a mí hay expresiones que no me gustan porque me recuerdan al patriarcado, ¿no? Pero un vínculo real entre esa madre y ese hijo. Con lo cual, su posibilidad de arrepentirse es seria, de todas, es casi evidente. ¿Qué es lo que la impide darse atrás en la decisión? Que ha firmado un contrato con meses de antelación. ¿Por qué sabemos esto? ¿Que sucede así? Porque así fue cuando se empezó la práctica en California. En California, en los años 80 del siglo pasado, que fueron de los primeros estados que, digamos, pusieron en ejercicio esta práctica, no había una firma del contrato previo, sino que se hacía durante el proceso de embarazo. Sucedió que muchísimas mujeres, sobre todo en los últimos meses de embarazo, daban marcha atrás en su decisión y decidían quedarse con la criatura. ¿Qué pasó? Que el Tribunal Supremo de California tenía ingentes, numerosísimas reclamaciones de mujeres, de madres, que se habían vuelto atrás y decían, no, yo me quiero quedar con mi hijo. Estaba echándose abajo el mercado reproductivo. Claro, es decir, las mujeres se querían quedar con su hijo, eso ponía en riesgo el mercado reproductivo. ¿Y qué hace el Tribunal Supremo de California? Inventarse una figura jurídica que es la de padres intencionales, la de filiación intencional, y que además esos contratos se tenían que firmar meses antes para precisamente evitar que las mujeres cambiaran de opinión. Por lo tanto, yo cada vez que oigo lo de la mujer ¿es libre ¿para qué? Para firmar un contrato. Pero ¿no es acaso la libertad, la capacidad de cambiar o alterar tus decisiones y transformar tus actos en reversibles? Eso es la libertad. ¿Puede esa mujer convertir en reversible
aquello que ha firmado en contrato? No. Es decir, por lo tanto, es un contrato abusivo, engañoso y desproporcionado. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y con solo eso ya, con solo esa argumentación, al menos desde el punto de vista jurídico, ya tienes el terreno ganado. Solamente hace falta una cosa, que la izquierda sea más valiente. Y lo dejo aquí. Un punto de los Bien, pues ahora, si os parece, tenemos unos minutos para comentarios o preguntas o reflexiones o lo que consideréis. Y gracias, Alicia. A ti, Ana. Sí. Hola. Bueno, felicidades a las dos, porque bueno, vuestras intervenciones han sido magistrales, de verdad. Yo quería preguntar a Alicia sobre el tema de los vientres de alquiler, precisamente. Bueno, en primer lugar, quería hacer un comentario sobre lo que has dicho, el tema del abusivo del contrato. Para mí también no solo ya el tema de la cesión, de la afiliación, ¿no? Sino también el tema del derecho a la integridad física, porque al final estamos hablando de un contrato que está condicionando irremediablemente tu propia libertad sobre tu propio cuerpo. Estás cediendo esa libertad sobre tu propio cuerpo y entonces para mí es un tema eso que de entrada, aunque no sea ya la cesión, ya es abusivo, bajo mi punto de vista. Y luego, en segundo lugar, era preguntarte por el argumento, bueno, absolutamente falaz y engañoso sobre el tema de los vientres de alquiler, pero altruistas, ¿no? O sea, que no son, digamos, que no hay dinero de por medio, ¿no? Esto de entre familiares, el tema de este argumento que usan facilón y emocional, ¿no? Era por saber cómo responderías tú a ese aspecto, porque siempre te lo suelen meter por ahí la exigencia y nada. Y ya está, muchas gracias. ¿Cogemos más palabras por si acaso hay más? Estupendo. Más? Hola, buenas tardes. Hablo desde la parte de arriba de la sala. Soy Sonia Lamas. Gracias, Rosa Cobo, por tu ponencia. Lo único que quería apuntar, Alicia Millares, gracias por desvelarnos todo el planteamiento del menor valor que se le da a los derechos de las mujeres. Y en esta reflexión me he planteado que todavía el neoliberalismo y el patriarcado, cuánto más valor da a los varones, como por ejemplo a los maltratadores con condena, lo difícil que es retirarles el derecho a la patria potestad, ¿no? Entonces, era solo una reflexión. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Alicia Millares. Quería hacer una pregunta muy breve. Aquí, soy Anunciación Belchi, de Orihuela, Clara Campoamor, de Orihuela. Bueno, pues precisamente cuando venía hacia las jornadas me encontré con un amigo que hacía algunos años que no veía. ¿Qué tal te va? Ah, pues me casé con un chico y tal, y tenemos una nena por alquiler de vientre, así lo dijo. El asunto es, ¿qué tipo de medidas legislativas se tendrían que aplicar en este país para que tranquilamente esto que sucede no pudiera suceder? Es decir, el discurso está claro, el discurso lo suscribimos, lo tenemos que suscribir, pero yo necesitaría unas propuestas concretas. Me pasa un poco igual con Rosa Cobo. Claro que suscribimos el discurso. Lo que pasa es que, y me ha gustado mucho, que se una al neoliberalismo, porque en el fondo es una situación de pobreza, de mujeres ya expulsadas del sistema, y ese es el problema de fondo. Pero es que llega un momento que dice, quisiera tener respuestas concretas. Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Aparte de la denuncia, pero
por propia voluntad, ni mi amigo ni los amigos de los amigos van a decir, como esto es una violación de un derecho fundamental, pues esto no, este contrato no es ilegal. Aquí hacen falta medidas. Quisiera yo saber si vamos por ahí o qué, o nos quedamos en este terreno. Yo me quedo coja ahí. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna más? Sí, hola. Estoy sentada en la mediación, quinta fila, parte izquierda. Gracias, ¿Vale? gracias. Así ya me pongo de pie para que me visualicéis, porque hablar así sin visualizar es un poco extraño. Me llamo María del Mar, vengo desde Málaga y a Rosa siempre estoy encantada de escucharla, porque además he coincidido con ella más de una vez. Rosa, quizás el tema de la prostitución es que está muy mal visto. Y entonces quizás hay mucha más unión entre el feminismo y la sociedad contra este tema. Y es cierto que hoy me llevo algunas cosas muy interesantes para mi casa, sobre todo, como ha dicho la compañera, que no me voy a repetir, el tema de la exclusión de las mujeres y que realmente existe de una forma organizada el tema de la comercialización sexual en la prostitución. Es una idea que me llevo y creo que la voy a transmitir todo lo que pueda. Con respecto a Alicia, el otro día me estaba duchando, salgo de la ducha, yo tengo una radio en mi ducha y escucho toda una argumentación perfecta sobre el tema de los vientres de alquiler, en contra, claro. Y dije, oye, está la SER puesta, era Radio María. Virgen Santa, dije, ay, yo no podía coger el micro, pero me miré al espejo y dije, ay, que estoy escuchando Radio María y dice lo mismo que yo. No puedo con esto. Claro, entonces que el dial se me variaba y yo, si yo siempre tengo la SER, pues no, era Radio María, no podía creerlo. Igual, la misma argumentación que decimos muchas feministas y socialistas. Pero es verdad que hay una parte de la sociedad de izquierda y voy a cogerte una página que acabo de encontrar en Facebook. Ay, se me ha ido. Bueno, que habla sobre la subrogación de compañeros socialistas y dice: no pienso ser cómplice de un movimiento que impone su moral, que infantiliza a las mujeres, que no las considera con derecho a decidir por sí mismas, que las pretende libres e iguales siempre que digan y hagan lo que ellas creen que deben decir y hacer. Un movimiento que, en lugar de luchar para que la regulación legal de nuevas realidades sociales y familiares sea respetuosa y garantista con los derechos de las mujeres, elige el camino fácil y autoritario de prohibir, como haría el rancio patriarcado contra el que deberían luchar. Mujeres enfrentadas a mujeres. Esto es lo que dicen las nuevas mujeres feministas de izquierda. Lo dice una chica que escribe un blog y lo ha compartido Socialista por la Gestación Subrogada. Yo también estoy en esta página para ver lo que dicen y fíjate lo que dicen. O sea que me voy muy contenta por haberte escuchado, pero en fin, que ya no pondré más Radio María. Si os parece, recogemos una palabra más, sí, y les damos voz a Alicia y a Rosa. Sí. Simplemente un par de reflexiones, además muy rápidas, en cuanto al tema de los contratos, ¿no? De lo que planteas, Alicia, con el tema de los contratos. Es curioso que los contratos de trabajo, sabéis que cualquier cláusula que se firme en contra de lo que establece la legislación laboral son nulas de pleno derecho. Es decir, cualquier trabajador o trabajadora que firme en un contrato de trabajo algo que es contrario a su convenio colectivo o al propio Estatuto de los Trabajadores es nula de pleno derecho. O sea, nadie se plantea esto. ¿Cuánta gente hay que dice, a mí que me paguen las vacaciones? No, las vacaciones son un derecho irrenunciable. Por tanto, aunque te las paguen, sí, tú has elegido que te las paguen, pero puedes reclamar perfectamente que luego disfrutar esas vacaciones. Es curioso que cuando defendemos una cosa, y aquí en este caso estamos hablando de derechos fundamentales, o sea, esto que estás hablando es un derecho fundamental. Con el tema de la prostitución, Rosa, ya sabes que la Unión General de Trabajadores es el único sindicato de este país y de los pocos en Europa que nos hemos manifestado contrarios, o sea, a favor de la abolición de la prostitución. Somos abolicionistas. Hace poco, además, el mes de enero estuvimos en la India, junto con otras organizaciones sindicales de Noruega, de Suecia y de otros países, defendiendo precisamente nuestra postura abolicionista en el materia de prostitución. Y es curioso, cuando la hemos defendido, de hecho la defendimos en su momento ante el propio Congreso de los Diputados,
una forma muy sencilla de desmontar el argumento. Si queremos reglamentar la prostitución como un trabajo, llevémoslos al catálogo de las cualificaciones, al catálogo nacional de las cualificaciones profesionales. Que sea una oferta de trabajo que te pueden ofrecer cuando vayas al servicio público de empleo y a la cual, pues si renuncias, te quedas sin la prestación de desempleo. Cuando empezamos a hablar de estas cuestiones es cuando se empezó a reflexionar. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reglamentar como un trabajo la prostitución? Sí vale para las personas en situación de exclusión, pero no vale para el resto. No vale para nuestras hijas, no vale para nuestras hermanas. Hablo de hombres sobre todo, que están a favor de esta cuestión. Y este debate, afortunadamente, en el ámbito del sindicato, por lo menos de cara a la galería, lo hemos saldado. Afortunadamente lo hemos mantenido en nuestros congresos. No, os digo, sin grandes dificultades, porque estamos hablando de una organización sindical. Pero en ese sentido simplemente quería matizar estas dos cuestiones que me parece que extrapolarlas al ámbito laboral es fundamental. Sí, sí, claro, claro. Es fundamental. Claro. Es fundamental porque siempre se habla de que es un trabajo. O sea, mercantilizar el cuerpo de las mujeres y cosificarlo es fácil hablar de trabajo. Hay que darle derechos, cuando la realidad nos ha demostrado que en los países donde se ha reglamentado no funciona. Las mujeres no acceden ni a las prestaciones sociales, ni al desempleo, ni siquiera porque no se dan de alta como prostitutas. No se dan de alta como prostitutas, incluso las que la ejercen y las que lo pueden hacer. Porque en el fondo es un estigma. Es un estigma. Gracias por vuestros comentarios. Le damos entonces ahora la palabra a Rosa y a... No, si quieres, y que acabe ella, ¿no? ¿Te parece mejor acabar tú? Fenomenal. Venga, pues Ali. Bien. Disculpad, si os parece, abrimos después otro turno de preguntas, porque si no, a lo mejor se desdibuja. Vale, ¿te parece bien? ¿Sí? ¿Os parece? Disculpa, que no te había visto. Bien, voy a empezar por la del medio. ¿Qué hay que hacer legislativamente? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que cada vez lo vamos teniendo más claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es volver a la situación anterior, a 2010, donde se permitió el registro civil, que estas personas que salían fuera a buscarse a una criatura la pudieran registrar como hijos suyos. Por lo tanto, la situación es volver a la prohibición de que puedan registrar a esas criaturas como hijos suyos. Es decir, si realmente tú ahí te mantienes de una manera inexorable, nadie va a intentar, pero claro, hay que ser firme mediante una moratoria. De todas maneras, aún así, siempre puede haber alguien irresponsable. Hay una cuestión que nunca se habla de ella, y es cómo es posible que un país como España, que reconoce que el contrato de subrogación es nulo de pleno derecho, haya habido, sin embargo, una serie de personas que, importándoles un comino la legislación en contra, no les importó salir al extranjero a subvenirse, es decir, ahí sí que está bien empleada la palabra, subvenirse un hijo. Es decir, ¿cómo es posible que no hayamos dado con el matiz moral de esas personas? Han actuado de una manera absolutamente irresponsable. ¿Puede el deseo individual de alguien llegar al extremo que comprometa la vida de una mujer y la vida de un menor? Los deseos son individuales, pero lo que no puede ser es que comprometan otras vidas. Es decir, ese es... Y yo no he oído nunca que se tachara de irresponsable la conducta de estas personas, porque cuanto menos es irresponsable. Tenemos un problema con la figura jurídica, que por cierto hoy salió por la mañana, de el interés del menor. En España, en el 2010,
se invocó esa figura del interés del menor para abrir el registro a estas criaturas, para que pudieran ser registradas como hijos de aquellos que habían hecho su maleta para acceder al mercado internacional reproductivo. Pero lo que no se está contando es que con esta práctica se está vulnerando el interés del menor a conocer su origen. Es decir, no podemos invocarlo para una cosa y luego no decir, oiga, se está manteniendo el interés del menor y uno de los intereses del menor ha aparecido en los derechos de la infancia, en la Convención de los Derechos de la Infancia y el Menor, es a conocer su origen. Y a día de hoy, muchos padres, parejas heterosexuales, pueden estar inscribiendo a esas criaturas que han nacido por la práctica del alquiler de vientres como hijos naturales, porque no aparece ningún añadido asterisco que diga esa criatura ha nacido por el procedimiento de la práctica del alquiler de vientres. Hombre, parejas homosexuales no le pueden contar ese cuento, sería un poco increíble. Pero parejas heterosexuales pueden contarles a esa criatura que ellos son sus únicos padres naturales. Y pueden, por supuesto, porque no hay obligación de inscribir la identidad de la madre, porque es la madre. Porque es la madre. Y no caigan ustedes en la duda que ahora nos intentan plantear. Esto es ya el acabose. Tenemos a los padres genéticos, a los padres de intención, a las madres biológicas. Pues vamos a ver, hombre. Sí, yo puedo tener en alta estima mis óvulos. Bueno, ya no, porque no los tengo. Pero podía haber tenido en alta estima mis óvulos. Puedo tener en alta estima mis espermatozoides, guardarlos en una hornacina de plata e incluso decir mis hijos, mis hijos, mis hijos. ¿Sí? Cuidado, no se rían, ¿eh? En Irlanda los espermatozoides tienen que llevar kipá. ¿Tienen que llevar? Kipá. No se rían. En Irlanda, no en Israel, perdón. En Irlanda sería gaita. Kipam. No se rían. Cuidado. Se está legislando de manera tan peculiar que en Israel es tan peculiar que tiene que ser del siguiente tenor. Los espermatozoides, los óvulos y la mujer receptora del material genético deben ser de la misma religión. ¿Vale? O sea, estamos en verdaderas aberraciones. Es decir, por eso digo que los espermatozoides tienen que llevar kipá. Las mujeres no podemos llevar kipá en la religión judaica, pero yo sí. Bien, a lo que voy. Yo puedo tener tal sentido de trascendencia que idolatrar mis óvulos y mis espermatozoides. Y mi sentido de la trascendencia llegar a extremos insospechados. Pero lo cierto es que no soy ni padre ni madre. No lo soy. Solamente es madre. Aquella persona que tiene la capacidad de transformar una célula en un ser humano. Y cuando a alguien se le ocurre comparar la donación de, bueno, en fin, el chiste me sale, comparar la donación de espermatozoides con un embarazo y un parto, es para decirle a esa persona que me lo compara, estás de la olla. Es decir, se acabó la discusión. Por lo tanto, hay que volver a la legislación anterior y hay que conseguir lo que yo creo que se va a conseguir. El contexto es esperanzador. Cada vez más son los países que están replegando sus modificaciones, que están cerrando, que están cambiando sus legislaciones, que están debatiendo otra vez para prohibir
la práctica de alquiler de vientres, como es el caso de Tabasco. Yo estoy convencida, y lo comentábamos Rosa y yo al entrar, ella lo decía, y lo decía, yo creo que lo decía muy bien, decía, creo que antes ganaremos la batalla de los vientres de alquiler que la de la prostitución. Y yo creo que tiene razón. Respecto a la moral, es cierto, yo tengo una moral muy firme, aquella que ha constituido y que nos ha hecho salir de las épocas arcaicas a las sociedades democráticas. Y es una máxima moral que es la regla de oro de las democracias, que es: no utilices a las personas como medios para satisfacer tus fines. Es una máxima moral. A ver, pero es que no se entiende. Es una máxima moral de Kant, esta vez bien citado, que nos ha permitido que, cuando tú dices la máxima, no utilices a las personas como medios para satisfacer sus fines, nos ha permitido dirimir que cuando una persona se la utilizaba como medio, hemos logrado pergeñar en torno a eso toda nuestra idea de justicia. Es decir, normalmente decimos que algo es injusto cuando utilizamos a las personas como medios o de manera abusiva. Por lo tanto, claro que tengo una máxima moral, esa, la que ha construido derechos. ¿Cuál es la suya, por el contrario? ¿Qué defienden esas personas que defienden la regulación favorable al alquiler de vientres? Defienden la antimoral, que es el fin justifica los medios. Y en este caso, los daños colaterales son las mujeres embarazadas. Y les importa un comino. O sea que cuidado. Y el altruismo, hay que empezar a decir, mire, primero, todos los embarazos son altruistas. Por lo tanto, todas las mujeres son altruistas. Vamos a empezar ya a hablar en serio. Todo embarazo es un altruismo. Y todo lo otro se utiliza como una trampa en la cual además saben perfectamente, porque hay dos países que tienen una legislación, no es altruista, es pura y simplemente garantista, en el sentido de que no va a haber un plus económico, aunque sí perciben una compensación económica, con lo cual ya es un galimatías. Pero sabemos que si tú haces una legislación muy garantista, lo único que estás haciendo es que a nivel nacional pocas serán las personas que se pueden acoger a esa regulación, pero estás facilitando el tránsito al mercado internacional, porque las parejas o las personas que quieran tener hijos por esta práctica no van a encontrar mujeres dispuestas a llevar adelante un embarazo para ceder su hijo a terceras personas. ¿Qué es lo que sucede? Pero ¿qué haces? Facilitas el mercado reproductivo y además les eliminas los problemas para su registro. Porque si hay una regulación en España, aunque fuera solamente un caso se pudiera acoger a ella, facilitas el registro de manera automática de los otros 900 casos. Eso es lo que supone. Por eso es un fraude hablar de gestación altruista. Es un fraude y es una trampa. Y no caigamos en él. Y la primera manera de no caer en él es decir, oye, ¿qué dices de altruismo? Todos los embarazos son altruismo. Sí, porque ahí podríamos llegar ya. Solo 3 observaciones para que esto no se alargue mucho. La primera tiene que ver con que en este lugar, como en otros muchos que frecuentamos las feministas, siempre hay una inquietud y una preocupación, y esa preocupación y esa inquietud tiene el nombre de capitalismo neoliberal. Porque todos los fenómenos sociales que son fuertemente opresivos con las mujeres, como estamos viendo ahora, como es la prostitución o como son los vientres de alquiler, todos
tienen que ver con este proceso del que hablaba antes de reestructuración y de reorganización del capitalismo que tuvo lugar en los años 70 y en los años 80 y que está articulado en torno a una filosofía, y la filosofía es que, a ser posible, nada de lo que existe sea susceptible de no ser privatizado. El asunto es reducir todo lo que sea posible lo público y mercantilizar todo lo que sea posible. Los vientres de alquiler y la prostitución responden sin ningún lugar a dudas a esta lógica que tiene un carácter central, que tiene un carácter crucial en el neoliberalismo. Lo que pasa es que yo no creo que tengamos que pensar solamente en clave neoliberal. Es imposible no hacerlo. El neoliberalismo ha impregnado las conciencias, ha cambiado el mundo en el que estamos viviendo, está acabando con el concepto de lo público, está socavando una idea de humanidad que trabajosamente habíamos ido construyendo en diversas partes del mundo. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que el capitalismo neoliberal, el capitalismo global, tiene que estar en la agenda política feminista. Las feministas tenemos que detectar las dimensiones patriarcales que tiene, tenemos que detectar la política sexual que tiene el patriarcado. No se puede construir una agenda política feminista de espaldas a lo que en estos momentos es una de las fuentes de explotación y de opresión más fundamentales para las mujeres. De modo que el neoliberalismo tiene que estar en la agenda política feminista. Eso por una parte. Por otra parte, lo que decía la compañera de la reglamentación de la prostitución, que en realidad remite a un debate que hay en el interior del feminismo, podríamos decir, no solamente en el interior del feminismo, lo hay en la propia sociedad, que es la idea de que es necesario reglamentar la prostitución porque es la única manera, porque es la única forma de proteger a las mujeres prostituidas. La idea de que el contrato va a tener una dimensión de dar derechos a las mujeres que están en prostitución. Dentro del debate entre la abolición y la prostitución, yo creo que tenemos algo en común, y lo que tenemos en común es que nuestra preocupación, nuestro punto de vista, digamos, la lupa, la ponemos en las mujeres prostituidas. Hay dos soluciones. La solución reglamentarista es la solución de legalicemos la prostitución y proporcionemos derechos a las mujeres prostituidas. Las abolicionistas lo que pensamos es que la prostitución es una institución fundacional del patriarcado y que tenemos que desactivarla, porque desactivando esta institución que es constitutiva del patriarcado, vamos a eliminar espacios de desigualdad y vamos al mismo tiempo a conquistar espacios de libertad. ¿Para qué sirve la reglamentación? ¿Para qué sirve esta teoría de las mujeres tienen que tener derechos? Aquí la respuesta tiene muchísimo que ver con lo que sabemos. Y lo que sabemos es que en los lugares en los que se ha reglamentado y se ha legalizado la prostitución han pasado varias cosas. La primera, que las mujeres prostituidas no tienen más derechos. La segunda, que la prostitución ha crecido de una forma escandalosa. La tercera, que no solamente ha crecido la prostitución, sino que además ha crecido la industria del sexo. La cuarta cosa que ha ocurrido es que la legalización y la reglamentación de la prostitución significa la posibilidad de que la economía ilícita, que la economía criminal sobre la que se asienta la prostitución pueda convertirse en economía legal, en economía que no es criminal. ¿A quién le interesa eso? Eso, por supuesto, les interesa a estos autodenominados empresarios del sexo, les interesa a los proxenetas, les interesa a las instituciones del capitalismo internacional y les interesa también a muchísimos gobiernos que saben que de todo este dineral que sale de la prostitución, el Estado va a poder quedarse con algo que después, por supuesto, y como estamos viendo, lo robarán por otra parte. No me cabe ninguna duda. Pero además hay otra... Pero además
Pero además hay otra cuestión, y es que la legalización, la reglamentación de la prostitución tiene efectos de blanqueo ideológico tanto para los consumidores de prostitución, tanto para los puteros como para los proxenetas empresarios. De modo que yo no creo que haya… las mujeres prostituidas no obtienen derechos. No obtienen derechos cuando la prostitución se reglamenta, cuando la prostitución se legaliza. No obtienen derechos. Quien lo obtiene es la industria que envuelve a estas mujeres o que se articula en torno, como diría Sheila Jeffries, a las vaginas y a los agujeros de estas mujeres, que es una cosa completamente distinta. Eso por una parte. Por otra parte, y ya para terminar, lo que hemos contado Alicia y yo aquí esta tarde es pesimista. Es pesimista porque quizá estamos analizando una de las partes más oscuras de la sociedad en las que estamos viviendo, de las sociedades del norte y de las sociedades del sur. Alicia ha sido muchísimo más explícita que yo en decir que nos han metido un gol detrás de otro, es decir, que los sistemas patriarcales han ganado mucho, ganarán mucho si se legaliza los vientres de alquiler y ganarán muchísimo si se legaliza la prostitución. Aunque dicho esto, en realidad, de una manera o de otra, hay unos niveles de legalidad altísimos, ¿no? Lo que hemos hecho Alicia y yo en esta mesa ha sido en realidad un análisis de esa cara oscura de lo que podríamos llamar el acto de la opresión. Hemos tratado de analizar algunas realidades sociales que son fuentes de opresión y de explotación para las mujeres. Pero yo no quiero que nos vayamos con esto. Y no quiero que nos vayamos con esto porque esto solamente es una parte de la verdad. Hay otra parte. Junto al acto de la opresión está el acto de la emancipación. Y en el acto de la emancipación las mujeres hemos ganado mucho. El feminismo español se ha convertido en un movimiento de masas como nunca ni siquiera pudimos soñar que se podía convertir. En 2014, el Tren de la Libertad. En el 2015, el 7N. Las calles de Madrid se llenaron con cientos de miles de personas. Cuando esto ha ocurrido en otras partes del mundo, esto decimos que es un movimiento de masas. Han sido muy pocas veces en la historia en las que el feminismo se ha convertido en un movimiento de masas. Primero con el sufragismo, después con el feminismo radical, que fue menos movimiento de masas. Ahora, en el siglo XXI, mujeres, gracias a las tecnologías informacionales en parte, gracias también, esto lo explica muy bien Mohanty, a que el neoliberalismo ha tenido efectos que el neoliberalismo desde luego no deseaba, y es que hemos establecido afinidades, convergencias, pactos, pues nos hemos creado, a través de las luchas políticas, hemos reforzado ese acto de la emancipación y hemos hecho posible que el feminismo se convierta en un movimiento de masas. Por decirlo de otra manera, la historia no acaba en lo que hemos contado Alicia y yo. La historia continúa y la historia la escriben los pueblos y la historia la escriben las mujeres. Y hace un siglo no teníamos derechos. Y aún muchas mujeres en muchas partes del mundo no lo tienen. Pero por primera vez en la historia el feminismo tiene una característica que no lo había tenido en el pasado. El feminismo se ha globalizado. No hay un solo continente, no hay un solo país, no hay una sola sociedad en la que no existan ONGs, movimientos, grupos de mujeres en la academia, en la sociedad civil, que estén luchando por los derechos de las mujeres. De modo que la historia está abierta. Y tenemos muchos datos que dicen que esta es una lucha que la podemos ganar. Yo creo que sí, tengo una voz querida que le voy a decir que no. Yo creo que la vamos a ganar, lo creo de verdad, Bueno, pues
Con los aplausos yo estoy entendiendo que con el tiempo que es vamos a dejar la palabra que teníamos pedida, que seguimos por aquí. Sí, gracias. Y sinceramente yo no tengo palabras mejores que las que se acaban de decir y por tanto pues seguimos mañana. Gracias, Alicia, y gracias.